porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Pues muy buenos días, tardes, noches, no importa la hora en la que nos veamos. Aquí estamos en nuestro programa Mujeres de 10 en la Educación y yo hoy tengo una enorme felicidad porque voy a entrevistar y vamos a conversar con Gemma Jara Arancibia. Ella nació en Santiago de Chile, pero vive y ha vivido en México y en los Estados Unidos. Actualmente vive en Michigan, Estados Unidos. Gema, es un gusto, pero además tengo que decir que Gema es una especialista en la educación a distancia y de eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué es importante, Gema? Cuéntanos. ¿Cómo es que el tema de la educación a distancia se ha potencializado pues, prácticamente de la pandemia para acá y pareciera que habíamos descubierto en la pandemia la educación a distancia cuando llevamos décadas en ese tema? Cuéntanos, Gema. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Me encanta estar en tu programa Mujeres de 10 en la Educación. Y como dices, buenas tardes, buenos días, buenas noches en todas las latitudes donde se encuentren. Bueno, pues este es un gran tema, me apasiona mucho hablar de él porque yo me dedico a educación a distancia hace muchos años, cuando en realidad la educación a distancia era vista como como algo de segunda un poco, no la dinámica que todos querían seguir en la escuela o en la universidad, sino que era como cuando no tenías la posibilidad, entonces en ese sentido era para personas que no podían, que no se sabía cómo podían interactuar con sus sistemas educativos. Entonces, desde la pandemia, como bien dice, se potencializó. Y se empezó a ver como, de hecho, en la pandemia durante un año y medio era la única vía para que muchos sistemas educativos pudieran, digamos, continuar con sus actividades. Entonces, esto sin duda revitalizó, pero además como resituó lo que es la educación a distancia y todos aprendimos que podemos en realidad aprender de una forma similar. Sin duda hacen falta estos enlaces, digamos, sociales con las personas. Sin duda, este cara a cara cuando son niños es indispensable, pero digamos que una educación a distancia que pueda ser realmente con una bien planeada, adecuada a los medios que las personas tienen acceso, realmente puede dar muy buenos resultados. Oye, Gemma, pero además tú eres inventora de muchos sistemas de educación a distancia. Cuéntanos tus dos principales creaciones, así que digas, yo inventé y estoy súper orgullosa de esto. Bueno, no sé si yo los inventé, pero bueno, Bueno, me colaboraste, que es claro, bastante lo sí, mismo. para hacerlos, estaban de alguna manera escritos en papel, alguien los había ideado ya. Pero bueno, uno de los logros que recuerdo, muy joven, me tocó realizar un diplomado en educación a distancia y realmente toda la propuesta era utilizando educación a distancia, entonces teníamos que incursionar en lo que en ese tiempo no teníamos todavía internet, era los cassettes, los VHS. Entonces, bueno, fue una experiencia muy rica porque me permitió conocer, digamos, desde adentro cómo planearlo, ¿Esto cómo dónde elaborar. fue, Gemma? Esto fue en la UNAM, en lo que era el sistema Universidad Abierta, que ha tenido varios cambios el nombre, ahora creo que se llama CUAED, pero bueno, fue en el sistema Universidad Abierta que se crea más o menos de manera tratando de copiar lo que era la Open University en Inglaterra. Entonces, en el año 72 se crea un sistema para estas personas que no podían acceder a la universidad de manera regular. ¿Y Y entonces les entonces, mandaban los VIHs, los videos o cómo? lo que crea, mira, en esa época cada una de las facultades que tenía Sistema Universidad Abierta generaba su propio modelo. Por ejemplo, en enfermería tenían un modelo bastante exitoso, en técnico en enfermería, en veterinaria, en la especialización Pero de danos veterinaria. un ejemplo de cómo era que la gente estudiaba, Perfecto. sin Te voy a internet, porque leer. además estamos hablando de eso, ¿no? Exactamente. Estudiaban en libros, básicamente, y cuando me toca desarrollar el diplomado, empezamos a incursionar utilizando distintos medios, porque realmente lo que se usaba en esa época era libros, básicamente,
presencialidad, pero de acuerdo a las posibilidades que se tenían. Por ejemplo, ibas una vez por semana a Mm, unas claro. tutorías, pero también, y este es un también muy grande porque eso después me permite brincarme a la SEP, en México se crea lo que es EduSat, el satélite mexicano para educación. Entonces, a la UNAM nos invitan a que pusiéramos transmitir por EduSat porque había que generar toda esta transmisión. No se tenía la herramienta, pero digamos estábamos apenas incursionando como país en qué elementos se iban a transmitir. Entonces se empezaban también a transmitir programas educativos por EduSat, que la gente tenía que ver no en cualquier lugar en televisión abierta, sino que habían como receptores donde se podía recibir la señal. Es Y como entonces, cuando empezó también la telesecundaria con exacto, este equipamiento, ¿no? Pero entonces exactamente. tú creas el modelo para que ellos utilicen más este tipo de herramientas, o sea, la televisión en circuito cerrado, los Sí, te videocassettes digo, en VHS, ¿y qué tan exitoso fue? fue bastante exitoso, duró más de 10 años el diplomado. Yo al poco tiempo me voy a la SEP, porque en la SEP también había un requerimiento de hacer una propuesta de educación a distancia para adultos, para secundaria, porque cambia, digamos, cambia el artículo La tercero ley. constitucional, la ley, y entonces la secundaria empieza a ser parte del sistema de educación básica y eso genera en México. Obligatoria además, ¿no? Que entonces, antes de 1900, de los años 90, de la obligatoriedad de la educación llegaba hasta la primaria. A la primaria hasta Bueno, nada sexto. más la primaria era obligatoria, no había más nada. Exacto, O sea, el exacto, Estado solamente estaba obligado a dar educación primaria. exacto. En cambio, ahora tenemos inicial, Todo, preescolar, hasta educación primaria. superior. Sí. Entonces, bueno, cuando se cambia esto, digamos que había en México un problema muy grande de rezago educativo en educación básica y por ello entonces se crea el programa de educación a distancia para adultos. Y bueno, eso fue a mí me encanta ese programa. Hicimos una propuesta de educación completamente distinta a lo que se conocía como educación secundaria. No teníamos 3 años, sino que teníamos nivel educativo inicial y avanzado. Teníamos 4 áreas básicas importantes y no se llamaban matemáticas, sino que se llamaba cálculo y resolución de problemas. En español se llamaba lenguaje y comunicación. En fin, cambiábamos como toda esa lógica porque eran adultos que ya estaban trabajando y tenían muchísimos aprendizajes que ya tenían en la vida. Entonces, bueno, cómo rescatar toda esa sabiduría, cómo ponerla para que pudieran finalmente tener un certificado, pero también tener como todo un saber más académico que respaldara este certificado, ¿no? Tú dices, estos son mis dos principales proyectos, ¿no? El proyecto que inicié en la UNAM de educación a distancia y luego en la Secretaría de Educación Pública, que para el público que no sabe es el Ministerio de Educación en México, que ya cumplió más de 100 años, que tiene más de 100 años. Después de estos grandes proyectos, ¿trabajaste o has trabajado alguna vez en la iniciativa privada? ¿Y qué has hecho? Bueno, sí, trabajé en Televisa, recuerdo, trabajé en un programa que se llamaba Guía de Padres. Ahí En fui los años 2000, ¿no? en los Durante el 2000. gobierno de Vicente Fox, ¿cierto? Ajá. Ahí trabajé mucho hicimos también en el ILSE, bueno, ILSE Televisa, hicimos un programa que se llamaba Nuestra Hora, que era un programa muy bonito porque llegaba a familias, especialmente a mujeres que tenían un bajo nivel educativo. Entonces fue un reto enorme porque, por ejemplo, les enseñábamos em, pensamiento matemático, pero les enseñábamos cómo hacer un cojín, por ejemplo, ¿no? Cómo utilizar mejor pintura en casa, ese tipo de cosas. Entonces nos costó mucho, fue un reto grande porque, bueno, yo con digamos, esta dependencia en la parte académica que siempre he tenido, entonces tratamos de darle a todas estas familias, estas señoras que veían, sabíamos por estudios que hacía Televisa, que veían la televisión en las mañanas, tratábamos de darle como todo un abanico de cosas más o menos de salud, de ambiente,
de lengua y comunicación, de matemáticas, te digo, pero no desde una perspectiva de escuela, sino más bien de una perspectiva de cómo lo uso en casa, cuando además tengo pocas posibilidades económicas. Y todas estas experiencias de la educación a distancia, al tiempo, ahora que tú puedes ver tu vida y ver todo lo que uno de pronto ha hecho, porque aquí estamos hablando de mujeres de 10 en educación que dedican su tiempo y su vida o han dedicado sus esfuerzos profesionales, quizá no toda la vida, pero sí sus esfuerzos profesionales a trabajar en el sector educativo y Gema Jara es una de ellas. Y te pregunto, y todas estamos además agrupadas en la red nacional, en la red de Mujeres Unidas por la Educación, no es nacional, pero sí internacional, al menos latinoamericana. Y estamos aquí haciendo esfuerzos un poco como para seguir conversando sobre el tema educativo, pero también cómo incorporamos la visión y la perspectiva de género en el sistema educativo, y por eso una de las razones de creación de la red de Mujeres Unidas por la Educación es esa, que fue creada en el 2019-2020, un poquito antes de la pandemia, y Gema Jara es una de las integrantes, y este programa es justamente una de las acciones de comunicación de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Y te pregunto, Gema, después de ver toda tu trayectoria y de ver todo el trabajo tan importante que uno de pronto no se da cuenta, pero lo importante que es, por ejemplo, la educación a distancia, no solo como para obtener un certificado, sino como esto que tú decías con el programa de la hora, es cómo seguimos aprendiendo a lo largo de toda la vida. Cuéntanos, ¿cuál es tu reflexión? Un poco, estamos llegando al final de nuestro programa y quisiera un poco saber cuál es tu reflexión, con qué nos dejas, por qué crees que es importante, por qué crees que las personas tendríamos que seguir aprendiendo o ocupando nuevos espacios y nuevas eh, pues modalidades o técnicas o innovaciones que nos permitan eso, seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Bueno, yo creo que es como la meta final de la educación, ¿no? Cómo aprendemos a aprender. Incluso yo pienso qué bonito sería, por ejemplo, que nuestros países tuvieran universidades de la tercera edad. Qué bonito sería que todo este saber que la gente ha acumulado tanto en la universidad como en la vida pudiera vertirse en algo que pudiera ser mucho, que pudiera generar bienestar para la población, que pudiéramos sacar esta sabiduría de la gente adulta, que pudiera a lo mejor apoyar nuevas generaciones. O sea, ¿cómo hacemos para que estas personas puedan darnos todo lo que han aprendido? Y por supuesto, ¿cómo hacemos para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras niñas puedan aprender a aprender? Porque lo que sí sabemos hoy es que no sabemos lo que viene mañana. En realidad es algo que no sabemos qué profesiones vamos a tener en mañana, no sabemos a qué nos vamos a dedicar mañana, o sea, una persona que está ahora en primaria seguramente va a tener un abanico de posibilidades cuando termine la educación formal que nosotros todavía no conocemos, no están los currículos, ni siquiera las vislumbramos. Entonces es bien importante, yo creo, esta parte de tratar de aprender a aprender. Y eso es lo que creo que se logra con educación a distancia. No es fácil, necesitas mucha disciplina, necesitas incluso muchas habilidades socioemocionales, autoestima, este tipo de cosas de cómo me forjo a mí misma, pero pienso que por ahí tenemos que ir transitando para ser mejores generaciones. Y también la gente me pregunta, no quiero irme sin decir esto, ¿cuál es el mejor medio? El mejor medio es el que tiene acceso a mi audiencia. Ese es mi mejor medio. Libros, cartas, televisión, EduSat, el que mi audiencia tiene el acceso, ese va a ser mi mejor medio. Pero cómo ha cambiado, ¿no? La educación a distancia yo me acuerdo en algún momento conversando contigo, te decía que yo cuando era niña veía en las revistas, esas que llegan a tu casa, que las mamases compraban, o no todas, pero bueno, la mía compraba. En los anuncios de estudia, no sé, X cosa a distancia por correo postal, ¿no? Y ahora esta facilidad tenemos decenas y decenas, millones de videos tutoriales
porque yo creo que, y quisiera tu reflexión para finalizar este programa, yo creo que las personas siempre queremos seguir aprendiendo algo. O sea, es intrínseco a los seres humanos saber cómo hacerle para algo, ¿no? Oye, la facilidad del Internet es que si no sabes algo, pregúntale al Google, ¿no? Y el Google te dirá, pues muévele por acá, desde recetas, todo, ¿no? Y eso todo es educación a distancia. ¿Tú qué opinas? Exactamente. Entonces, ahora que tenemos esta gran facilidad, realmente es maravilloso ver cómo podemos estar aprendiendo, por ejemplo, en programas donde se aprenden idiomas, programas donde actualmente trabajo en una propuesta de canales educativos de YouTube y UNESCO. Y bueno, es una maravilla ver cómo en la red hay tanta cosa que se pueden armar canales, incluso propuestas específicas para poder educar a la gente de una manera muy sencilla y la verdad no muy cara, porque eso ya está. Entonces es nada más tener un poco esta como creatividad para ver cómo lo juntamos todo, cómo hacemos estos paquetes de enseñanza, digamos, para que la población pueda aprender. Pero sí crees que las personas siempre quieren aprender, ¿o no? ¿O eso Yo cambia? pienso que sí, de una manera a lo mejor no formal, pero estamos todos buscando generalmente, si uno se pone a pensar cuántas horas se pone al día en buscar cosas que uno a veces no se da cuenta porque no está necesariamente está en una escuela o en un sistema educativo formal, pero en Ujú. realidad creo que esta necesidad por estar conociendo cosas nuevas es muy inherente al ser humano, ¿no? Claro. Y con esto nos vamos a despedir el día de hoy en este su programa Mujeres de 10 en Educación de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y estoy muy, muy agradecida porque Gemma Jara haya estado este día en este nuestro programa. Gracias, hasta mañana, hasta pronto, hasta muy, muy pronto. Que les vaya muy bien. Saludos. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gemma Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.